esfuerzo que hacen para educar y para conectar a emprendedores es muy necesario y es un trabajo que es muy apreciado en el ecosistema. Eh, Nada, darle un saludo a toda la gente que está conectada. Muchas gracias por sacar el espacio y para conocer un poquito más del mundo de Venture Capital desde mi punto de vista. Ya les contaré un poco cuál es mi punto de vista. Eh, pues empezar por, bueno, presentarme. Yo soy Andrés Campo, yo soy colombiano. Llevo fuera de Colombia más o menos 12 años. Estudié en Estados Unidos logística y supply chains y fue algo que odié de verdad. No entiendo muy bien por qué tomé esa decisión, pero bueno, terminé trabajando para un corporate en Los Ángeles, California por un par de años. Aprendí un poquito como de lo que era el marketing y la innovación y fue como la primera vez que me di cuenta que había cosas más interesantes por hacer que enfocarse en operaciones y logística. En ese momento empiezo a ver oportunidades, encontré una maestría en innovación en Rotterdam, Holanda, que es donde vivo ahora, y digamos que hace más o menos 5 años me vine a vivir aquí, en donde hice una maestría de innovación en Rotterdam Business School, y bueno, ahí básicamente como que empiezo a experimentar un montón, eh, parte de por qué creé Pigma con mis partners es porque cuando yo estaba emprendiendo sentía que había muchas cosas que no tenía a la mano, que no había muchos recursos, y digamos que las aceleradoras, en ese contexto, pues eran un poquito inalcanzables y la información de calidad era muy difícil de encontrar. En este momento, pues eso ha cambiado un montón, pero bueno, más o menos así empieza mi camino. Digamos que cuando llego acá empiezo a crear diferentes emprendimientos, abrí una agencia de marketing, logramos escalarla a más o menos 10 clientes, nos iba súper bien, pero me di cuenta que no me gustaban los servicios, que no era lo que me quería enfocar, que quería más bien construir algo por mí mismo. Ahí creé una comunidad precisamente de blockchain y criptomonedas en el 2017, donde educábamos a la gente, traíamos speakers y bueno, tratábamos de generar como que comunidad alrededor del tema. Y hacer eso me llevó a montar una academia de web development, donde hacíamos bootcamps para educar a la gente en cómo diseñar productos web. Y bueno, hice eso más o menos por 6 meses hasta que, debido a que perdí uno de mis co-founders, tuve que hacer ese pivot a crear la incubadora que básicamente fue la semilla de Pigma, que creé hace más o menos 4 años. Eh, entonces, bueno, el camino del emprendimiento es muy loco, hay demasiadas cosas, te llevan de un lado para otro. Durante todo este tiempo, pues estuve trabajando de la mano con el Rotterdam Business School, dando clases como profesor. Aún estoy ahí parcialmente enseñando Product Innovation, Product Management, Marketing. Entonces, bueno, mi camino en los últimos 6 meses 6 años ha sido muy académico, muy de research, entender a los emprendedores, ayudar a emprendedores a construir mejores cosas. Y bueno, hace 2 años que estamos trabajando en Pigma, que las semillas se sembraron aquí en Holanda, luego le dimos un enfoque a Latinoamérica y eso es un poquito de mí. Y nada, una vez más encantado de compartir este espacio y contarles un poquito más de qué hemos aprendido. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante el camino. Un poco por ahí yo coincido contigo y es el camino de, yo también fundé una compañía hace unos 10 años de marketing y claro, me di cuenta de que eh, hay unos, lo que tú dices, ¿no? Hay unos lugares en los que puedes poner tus esfuerzos y crear y ayudar a otros, ¿no? Más que la corporación o a ese tipo digamos, campañas que ya están un poco más establecidas. Muchas gracias por contarnos y decirnos esto de tus últimos 6 años. Me parece súper interesante para el contexto. Pigma, y te voy a ser bastante sincero, Pigma para mí es bastante nuevo y por eso un poco hice el approach, porque me parece que lo están haciendo bastante bien, he leído de ustedes y me gustaría que nos cuentes un poco, ya sabemos cómo nació y esas bases. Me gustaría que para todos estar en el mismo contexto, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿No? ¿Qué es lo que hacen y por qué están hoy en día en el mercado?
Claro que sí, José. Muchas gracias por el reconocimiento. Pigma, pues en realidad somos nuevos. Llevamos 2 años operando como Pigma. Eh, Pigma en realidad empieza casi que como una consultora. Hacíamos mucho trabajo uno a uno con equipos de startups y Ujú. este era trabajo en diferentes frontes, ya como que lo que fuera product design o marketing o preparación de fundraising. Entonces nos quedamos en ese espacio, digamos que casi un año, un año y medio, un año larguito. Y en ese proceso cogíamos las consultorías y las empezábamos a productizar. Entonces cogíamos un servicio, le poníamos un paquete como más que fuera como un producto y estábamos experimentando todas las esquinas que era construir un startup, ¿no? Entonces, como les contaba, venture capital, producto, marketing, hasta que, bueno, empezamos a conseguir momentum ayudando a founders, empezamos a ayudar a founders a levantar rondas de presemilla, ayudamos a un founder a entrar a Y Combinator, que es la startup Celia de salud mental de Colombia, y fue cuando nos empezamos a dar cuenta como, bueno, tenemos un modelo de aceleración bueno, lo hemos probado con más de cientos de founders, en ese momento ya habíamos acelerado más de 100 founders uno a uno y nos sentíamos con la confianza como para crear un programa de aceleración un poco más cohort base, con más startups, con un time frame un poco más definido. Y es ahí en marzo cuando lanzamos la aceleradora que, por la cual nos conocen en la región. La gente, pues, para muchas personas, Pigma es nuevo, Ujú. pero en realidad es así que nacemos y Pigma hoy en día es una aceleradora presemilla. Ayudamos a founders en Latinoamérica o que estén construyendo para Latinoamérica. Y bueno, tenemos un modelo un poco diferente en el cual trabajamos con el 1% del equity de los founders. No damos cash in hand por nuestra tesis de programa, que después les puedo contar en más detalle. Pero eso es Pigma. Pigma es una aceleradora, pero dentro, si le preguntas a mi equipo, te dirán que somos como un startup university, como un research center de emprendimiento. Muy bien, muy bien. Y esto de aquí claramente les hace diferentes, ¿no? O sea, esa capacidad de poder ponerse en los zapatos del emprendedor, ir pivoteando, me imagino, con ellos y hablar ahora de esto que mencionaste así de pasada. Pero los términos, no para todos los emprendedores son conocidos, ¿no? Entonces, cuando tú dices equity o cuando pides el share de las acciones o cosas de este tipo, pues Sí, por ahí a veces te golpea, ¿no? El primer discurso es como, y vamos a hablar sobre todo de personas que van a buscar su presemilla. Entonces, sí. si tú me ayudas definiendo los términos, sería bastante, bastante bueno como para decir, ok, mira, un share es esto, es importante por esto y un presemilla necesita esto y esto es un poco lo que le deberías buscar, ¿no? Si estás en ese momento de emprendimiento. Claro que sí. Digamos que les voy a contar un poquito de los actores que vemos en el ecosistema y de por qué nosotros desarrollamos la propuesta de valor, cómo la desarrollamos. En el ecosistema vemos que hay ayuda para los emprendedores, ¿no? Entonces hay aceleradoras que invierten un poco de cash y por lo general capturan 6 a 8%. Hay comunidades o fellowships que no tienen nada de equity, pero no son aceleradoras, son más comunidades, eventos, speakers, oportunidades para conectar. También tenemos servicios, personas o empresas que se dedican entre evento capital y empresas y por eso cobran un success fee o en la mitad monetizan pues lo que es esa relación. Nosotros en Pigma lo que vimos es las aceleradoras son difíciles de entrar y las aceleradoras solamente aceleran menos de 100 equipos de startups en la región al año. Las aceleradoras todas las conocemos cuáles son y lo difícil que es entrar y pues el impacto que puede ser solamente acelerar 100 equipos, entonces vimos una oportunidad ahí. Los fellowships son geniales y sirven mucho para crear networking y comunidad, pero no te dan ese apoyo, esa mentoría, ese uno a uno, no tienen ese skin in the game que tiene una aceleradora, que tiene equity, entonces no van a ir el extra mile como para ayudarlos a tomar el siguiente paso.
Y bueno, los otros actores de los que hablaba que están en la mitad de la transacción, pues no era un camino que queríamos tomar. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿cómo podemos hacer el deal más founders friendly que podamos hacer y que le permita al founder estar en una buena posición para levantar venture capital? Entonces es muy importante entender que para levantar capital presemilla uno se tiene que diluir 10 a 15%. Entonces si yo le entrego 7%, 8% a una aceleradora, pues entonces ya disminuye bastante la capacidad que yo tengo de llenar esa ronda presemilla y el capital que pueda levantar, ¿no? Y también teniendo en cuenta que ese 7, 8, 6, 5%, lo que sea, pues va a ser costoso ese capital, ¿no? Porque ellos cuando te dan 100,000, 150, 200 en los mejores deals por un 7%, pues si tú vas y levantas eso por tu propia cuenta con tu equipo, pues seguramente ese 7% le sacas muchísimo más rendimiento de capital que los 50,000 o los 100,000 o los 150,000, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis y cómo desarrollamos la propuesta de valor fue qué es lo mínimo que podemos quitar para hacer esta aceleradora viable y al mismo tiempo para darle el mayor impacto al emprendedor y operar con el mejor programa que podamos. Y así fue que aterrizamos en un 1%. De hecho, nosotros habíamos empezado con un 3.5, que te lo digo ahora y me parece absurdamente alto, pero en ese entonces estábamos aprendiendo como, bueno, qué es lo justo, qué va a funcionar y qué no. Y antes de lanzar el programa nos dimos cuenta, pucha, 3.5 es demasiado. Entonces tomamos la decisión de bajarnos a 1, que nos permite tener una operación viable, tener un exit interesante como aceleradora, pero al mismo tiempo quitarle muy poquito equity al founder y ponerlo en una gran posición de poder levantar capital presemilla. Entonces, eso es un poquito de cómo nosotros diseñamos ese deal de 1%. Genial, genial. Es una propuesta de valor extraordinaria, ¿no? Y única. Un poco yo estudiaba recién en Y Combinator el curso de Startup School y ellos te dicen, ¿no? Lo mejor para un emprendedor es mantener lo mínimo posible el share de las acciones y el poder de tu compañía, porque al final las personas van a estar mucho más seguras de invertir en alguien que tiene esa capacidad de tener como propia su compañía y va a trabajar porque esa compañía crezca como propia, ¿no? Es lo más importante. Las personas invierten en el founder, ¿no? En las compañías. Y un founder que tiene esas habilidades desde la presemilla es claramente alguien que va a tener esas habilidades en el futuro, ¿no? Y no va a diluir ese capital. Eh, yo creo que pues esa oferta de valor es única y el 1% de los shares es extraordinariamente competitivo, ¿no? Ahora hablemos un poco de qué es lo que tienen que hacer los emprendedores para, imagínate que es un emprendedor pre-semilla, ¿no es cierto? Que está Sí. iniciando, ¿no? Vamos a hacer un poco, a mí siempre me gusta hacer como temas que agreguen valor como contenido y lo primero sería como ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el emprendedor antes de pensar en una aceleración? Gran pregunta. A ver, hay que entender los actores que tenemos en el ecosistema y cómo funcionan, ¿no? Entonces, una incubadora está diseñada para incubar y entrar en una etapa muy temprana. Por lo general, esto es pre-idea o es cuando la idea está preproducto y pues el emprendedor tiene muchas hipótesis que tienen que ser testeadas y quizás aún no tenga el equipo y ahí eso es como el fit perfecto, entrar a una incubadora que en este momento no siento que haya mucha ayuda en la región en temas de incubación, pero bueno, ese es como el fit para la incubadora. Estamos hablando de aceleración. La aceleradora, yo pienso que uno le saca mayor proyecto a una aceleradora cuando uno ya está después de lanzar el producto, así sea un MVP, así sea un Ujú. MVP muy artesanal, pero al menos de que tú hayas podido demostrar que tienes la capacidad de repetir el proceso de ventas, que es lo que llamamos como validación de Problem Solution Fit. Ojo, no estoy hablando de Product Market Fit, sino Problem Solution Fit, que es básicamente, ok, hay un problema, tengo una forma de solucionarlo y puedo monetizarlo. Yo pienso que ese es un buen momento para entrar a una aceleradora porque
cuando entras a una aceleradora en ese stage, es mucho más de, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo convertimos este MVP en un producto versión uno? ¿O qué es lo que tiene que hacer este producto para básicamente expandirse y llegar a la escalabilidad que se desea? Número dos, con esta atracción, con estos insights, con estas hipótesis validadas, ¿cómo podemos hacer un storytelling atractivo para que tú puedas prepararte para levantar capital presemilla? El capital presemilla es un área que está en constante desarrollo, o sea, no hay una definición todavía de qué es capital presemilla, porque de hecho existía el capital semilla. El capital presemilla es relativamente nuevo en los últimos 5 años y es porque se vio la necesidad de fondear equipos más early porque pues sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el sweet spot de necesito ese push, tengo ya algo validado, tengo buenos insights y ahí es donde se le puede sacar mayor provecho a un proceso de aceleración porque te van a ayudar a prepararte, tener todo lo que necesites para escalar el producto y al mismo tiempo para pues, poder conectar con el venture capital. Genial. Ahora yo tengo unas preguntas desde el papel del emprendedor, ¿no? Em, eh, Hay startups y startups, ¿no? Y hay emprendimientos y emprendimientos. ¿Qué consideran ustedes monetizar? Monetizar en el pre-semilla, ¿no? O sea, es llegar tablas a lo que estoy gastando y estoy teniendo del mercado, es solo generar ganancias. ¿Qué es monetizar? Gran pregunta. Voy a dar una respuesta que creo que aplica al 99% de los casos, pero hay casos especiales. Depende del Ujú. contexto. Empecemos que hoy, en el 2020, la empresa, vamos de entrada con, hay que crear una empresa que sea profitable. O sea, antes se nos vendía el concepto de que hay que generar mucho growth, muchísima atracción, y que basado en esa atracción, pues nosotros en algún momento podríamos monetizar, y ahí como que perdemos un poco lo que es la viabilidad del modelo de negocios y no sabemos hasta qué punto esto es viable. Entonces, mi primer invitación para todos los conectados es cómo podemos crear un negocio que desde el día uno sea profitable, y eso tiene que ver con monetizar. Entonces, yo monetizo y lo que gane tiene que ser mayor a lo que gaste. Entonces, hoy en día con las herramientas que tenemos, no code, con las el talento que hay, el emprendedor debe tener la capacidad de poder lanzar un producto, así sea que pueda monetizar, por el cual pueda ser pagado, que disminuya o solucione un problema y que además los costos de poder operar ese producto sean menor a lo que se ingresa a caja, que es, yo digo que es como la lección número uno de cualquier clase de finanzas básicas en la universidad, es profitability, es traer más ingresos que los costos que conlleva el negocio, ¿no? Muchas veces en el mundo de los startups como que le metemos misterio y se ve como que algo tan lejano, como una caja oscura, pero un startup sigue siendo un negocio. Entonces uno nunca debería de pensar, oh, voy a hacer un startup para perder plata. O sea, no es el caso. Ahora, hay casos muy puntuales donde lo que se está tratando de construir es algo muy innovador, que es muy capital intensive, que es muy difícil de monetizar sin antes invertir pues, de dinero considerable, y ese es el 1% de los casos. Para el 99% de los otros casos, yo pienso que siempre hay que ir con la mentalidad de primero hacer algo profitable y después considerar expandirse por medio de capital. Genial, genial. Y es una lección importante la que tú nos dejas ahora porque un poco es el cambio de discurso también en esta nueva era de recesión, ¿no? En la recesión las startups comenzaron a dejar de quemar capital y pues comenzaron a buscar ser rentables. Y justamente es un challenge interesante, ¿no? Porque nosotros estamos hablando ahorita de rentabilidad, no ordinaria ni de millones de dólares, sino llegar a la ganancia, ¿no? Después de los costos. Y lo que iba a preguntar a continuación es, pues, tú mencionaste un par de términos importantes que son el Market Solution Fit y el Market Product Fit, ¿no? O sea, es como
vamos a buscar monetizar esto con una solución que tenga y que resuelva un problema, ¿no? Pero el market fit está mucho más allá, ¿no? Y está en el early majority y en esos early adopters que están ya consumiendo y van a consumir mucho más el producto y con los que vamos a poder escalar. Hablemos un poco de esos temas, ¿ya? Ustedes no esperan una startup que tenga un product market fit, ¿no es cierto? Y ustedes les ayudan a desarrollar ese product market fit para llegar a ese punto. ¿Cuánto puede tomar ese proceso? ¿Qué necesitan los emprendedores y qué no necesitan los emprendedores? No, José, eso es una gran pregunta. Y digamos que cuando hablamos de Problem Solution Fit es un poquito más fácil de explicar y de entender porque es, ok, si hay algún usuario o cliente con un problema y si nosotros por medio de un producto, por muy simple que sea, ya sea un MVP o un prototipo, puedo solucionar y puedo recibir un pago, una monetización, digamos que en teoría puedes llegar a decir, ok, tengo una especie de Problem Solution Fit, si has repetido este proceso unas 10 veces, 15 veces, y ya como que hay una señal tangible en el mercado que te da confianza como, ok, mi producto soluciona ese problema. Y eso depende mucho del contexto de la industria. Si estamos hablando de aplicaciones, de pronto estamos hablando de cientos de usuarios. Si estamos hablando de consultoría, de pronto estamos hablando de 5 empresas. Entonces depende si es B2B, B2C. Pero en teoría yo me tengo que preguntar como founder, ¿estoy solucionando el problema por medio de mi producto? Sí, ok. ¿Me están pagando por esto? Sí, ok. ¿Estoy ingresando más de lo que estoy gastando? Sí, ok, perfecto. Podríamos decir que estamos en Problem Solution Fit. De Problem Solution Fit a Product Market Fit, yo digo que este sí que es como que una caja un poco misteriosa, donde incluso ayer estaba leyendo un post de un inversionista de Silicon Valley, donde todo el mundo está tratando de definir qué es Product Market Fit y hay demasiadas definiciones diferentes de qué es Product Market Fit y básicamente que no es algo que se ha llegado en consensus con la industria. Al menos les puedo comunicar el feeling de Product Market Fit, pero no les puedo decir con certeza esto es porque no lo sabemos nadie. Entonces digamos que era muy interesante leer este inversionista cómo daba su teoría de qué es Product Market Fit y yo me alineo un poco a esta. Para mí, Product Market Fit es cuando hay una señal tan fuerte de la demanda de tu producto, tal cual está, y pues obviamente entrando de que tu producto ya es viable, ¿no? Porque venimos de Problem Solution Fit, ya hay un viability de tu producto, pero que la demanda es tan fuerte que se empieza a romper cosas en tu producto o empiezas, básicamente la demanda de escalar empieza a ser un problema para ti como empresa porque te ponen en una posición que para poder cumplir esta demanda, básicamente pues están pasando cosas como se me cayó el servidor, pucha, me hace falta 5 personas para poder operar en Chile, en Argentina, que son problemas magníficos para tener. Para mí, ¿qué es lo más tangible de decir Product Market Fit? Más allá de cuánta gente me compró, sino que la demanda sea tan alta de tu producto que básicamente tu empresa se vea obligada a crecer y a escalar para poder cumplir esa demanda. Es la definición que a mí más me gusta. Hay gente que lo ve un poco más como repetir el proceso de ventas unas 100 veces, 1000 veces, pero estos números son muy triviales porque depende mucho de la etapa, del contexto, de la industria, de la vertical. Entonces, es la definición que a mí me gusta de Product Market Fit. Una demanda de crecer, Problem Solution Fit es una solución que pueda básicamente solucionar o aliviar. Genial, genial, me encantó la definición y vamos aprendiendo muchísimo. Aquí contigo es cuando la startup básicamente tiene buenos problemas, ¿no? Y pues comienza a crecer de forma orgánica también, ¿no? Es importante el término, me parece, el término orgánico. Eh, Muy bien, hemos hablado de varios temas. La sección de preguntas y respuestas está habilitada para las personas que nos están siguiendo.
y pues vamos a ir recibiendo sus preguntas para al final de la entrevista irlas contestando. Y ahora vamos a hablar de un tema que pues es como el momento. Hemos hablado sobre Andrés, también hemos conocido qué hace Figma, cómo funciona su modelo de negocio. Hemos hablado del MVP, del capital y también del product market fit, ¿no es cierto? Hay una pregunta ahí que se me está quedando suelta y es el tiempo, ya el tiempo en las aceleradoras. Yo soy un emprendedor, aplico la aceleración, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar como en un timeline a que mi compañía enfoque acelerada con ustedes? ¿Puedo estar acelerado en dos aceleradoras? ¿Puedo distribuir recursos, esfuerzos? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas y de tu experiencia como esos tiempos, ¿no? Ok, eso me parece una gran pregunta. Digamos que nosotros vemos a las aceleradoras como grandes del emprendimiento. Y yo pienso que uno tiene que trabajar con la aceleradora que sea el mejor fit para uno. Y hay aceleradoras que se enfocan en una vertical. Hay aceleradoras que solamente hacen productos hardware. Hay aceleradoras que solo se enfocan en fintech. Hay aceleradoras agnósticas como lo es Figma, que trabajamos con cualquier empresa porque tenemos una tesis de que el fundamento de lo que es un negocio pues es replicable, la industria y el producto puede cambiar. Entonces, para mí lo primero es, bueno, ¿es esta aceleradora un buen fit para mí y para lo que necesita mi equipo? Y basado en lo que ofrecen. La oferta de aceleradora A y B es extremadamente diferente. No conozco una aceleradora que oferta que la otra y eso es intencional porque pues también tenemos que diversificar y tener una propuesta de valor única. La mayoría de tiempos que veo es programas de 3 a 6 meses. 3 meses fue como que el camino que elegimos nosotros en Figma porque nos parece el tiempo adecuado, porque hay tanto por apoyar. Nosotros como lo vemos en Figma es una aceleradora, o sea, acelerar una empresa son todas las esquinas de una startup, como hablaba antes, Venture Capital, Marketing, Growth, Data, Product, Estrategia, Branding. Entonces, nosotros en ese tiempo es que nos da la oportunidad de cubrir, hablar, trabajar con los founders en todas las esquinas y la mayoría de programas se demoran 3 a 6 meses. Una vez estando en un programa de aceleración, lo mejor es ir de cabeza. No le recomiendo a nadie que estén dos aceleradoras al mismo tiempo, pero ojo, hay aceleradoras que no son aceleradoras, son otro tipo de productos y servicios. Por ejemplo, en Pigma tenemos muchos Latitude Fellows y ellos nos dicen, nos encanta el mix de estar con Pigma, que somos muy cercanos, y Latitude, que es un approach más de comunidad, de speakers, pero es que Latitude no es una aceleradora, es un fellowship, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de casos, sí puede ser recomendable, pero mi recomendación para todos los founders que consideran aplicar una aceleradora, si son aceptados, tírense de cabeza, es una oportunidad única. Una vez más, menos de 100 equipos están siendo acelerados al año. Si una aceleradora apuesta por el startup de ustedes, le deben a ustedes, a la aceleradora, echarse de cabeza. Entonces, eso es como para responder esas dos preguntas. No sé, José, ¿tenías otra pregunta que me salté o eso era todo? No, está perfecto, ¿no? En tiempo son 3, 6 meses. Gracias por el consejo. Es muy buena, ¿no? Es buscar esos complementos. La aceleradora con todo su potencial en lo que es fuerte y un fellowship, una comunidad como Startup Grind para hacer conexiones, para hacer networking y también atender esa patita, ¿no? La otra patita que pues por ahí se puede quedar olvidado. Y el emprendedor siempre hace eso, ¿no? Trata como de equilibrar todas esas bolas que tiene ahí haciendo malabares y que no se le caiga ninguna. Creo que también es un buen consejo es no se descuiden cuando estás emprendiendo, pues la aceleración, el equipo, el capital, las personas, la familia, el deporte, o sea, tienes que tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y aquí un poco es esa pausa comercial de Startup Grind nosotros somos esa comunidad que te ayuda a hacer eso.
hacer networking, a encontrar amigos, a encontrar gente que te va a apoyar y no quiere venderte algo, gente que pues está abierta ahí para escucharte, ¿no? Y en ocasiones cuando emprendes estás bastante solo y estas comunidades como la de acá te ayuda a hacer eso, ¿no? Y no pierdas nunca esa visión 360 en la que tienes que estar tú bien para que tu emprendimiento esté bien, ¿no? Eso también es importante, digamos, ese otro lado, el lado más humano. Que son complemento y pues al ser complemento estamos ahí para apoyarnos, ¿no? Ya están haciendo preguntas las personas, yo voy a seguir un poco con la entrevista. Ya hablamos de requisitos, tiempos, niveles de costos y también, pues, qué es lo que tienen que enfocarse para ser exitosos. Hablamos brevemente de un poco, tú hiciste una reseña entre el fellowship, la aceleradora y también hablamos de estos fondos que son para validar la idea, ¿no? Y en el que, pues, tú pagas un valor y ellos te ayudan a validar tu idea y te hacen un poco más rentable. Podemos ahora centrarnos en el tema del capital, ¿no? Imagínate que ya tenemos eso, y estamos en el proceso de aceleración y comenzamos nuestra lucha por conseguir capital. ¿Cómo inicia eso y qué es lo que el emprendedor debería esperar? Bueno, Venture Capital es un mundo fascinante que es muy cambiante y se acomoda mucho a la economía, como todos entendemos, una etapa de recesión donde el mundo de Venture Capital ha cambiado muchísimo, las prioridades, la habilidad, la capacidad de invertir en capital ha cambiado mucho. Digamos que los primeros pasos para levantar capital es, uno, entender si quiere levantar capital y soy un fit. Muchas veces nos llegan empresas que necesitan ayuda para levantar capital, pero no tienen modelos de negocios aptos para levantar capital. Voy a dar ejemplos concretos. Una consultoría no debería buscar venture capital. Todo este tipo de negocios que no tengan un componente escalable no tienen la necesidad de levantar venture capital. No solo eso, sino que hay muy poco a cero fondos o personas enfocadas en invertir en este tipo de cosas, ¿no? Estoy tocándole puerta a los fondos, de entrada me van a decir que no. Entonces, tener eso en cuenta. Una vez que entiendo si soy apto o si debo levantar capital es, ok, ¿para qué necesito capital? ¿Qué voy a hacer con ese capital? ¿Cuánta gente voy a contratar? ¿Por qué es la necesidad? Hemos hablado con muchos founders que quieren levantar venture capital o porque están seguros que es un paso en empresa. Para ellos es como levantar, como no sé, hacer producto, levantar capital y lo que sea que venga. Venture Capital se ha convertido sexy y atractivo, decir levanté capital o estoy en conversaciones para levantar capital. Adecuado. Entonces, digamos que ya sé si debo levantar capital y ya sé para qué quiero el capital. Por hacer una estrategia de fundraising, que nosotros tenemos una estrategia en Pigma muy sencilla. O sea, es sencilla y compleja al mismo tiempo, pero es una idea muy básica y es alrededor de construir algo que se llama Momentum Capital. Básicamente, ¿qué es Momentum Capital? Es la capacidad de generar momentum a la hora de levantar capital. Rara vez a nunca ustedes van a tocar la puerta de un fondo y le van a decir, oigan, tenemos 5,000 usuarios, 2,000 pagos, estas son las métricas, nuestra retención está súper bien, tenemos el mejor equipo. Ni siquiera con ese pitch, rara vez un fondo va a ser como, ok, voy a invertir. No, eso no funciona así. Desafortunadamente el mundo de Venture Capital es un mundo de networks y es básicamente entrar por medio de un network para poder conseguir ese Venture Capital de un fondo. Ahora, lo que nosotros enseñamos en Pigma es cómo generar Momentum Capital, que tiene un componente muy importante. Cuando uno está seguro y tiene ya la estrategia determinada de levantar capital, uno siempre empieza por las tres. Family and Entonces son las personas
más cercanas que me permitan a mí crear un capital. Si un amigo emprendedor, mi ex jefe, alguna persona que es punto de referencia para mí a nivel profesional, apuesta por mí, empiezo a desarrollar ese momentum que a mí me permite ir a buscar ángeles o inversionistas más profesionales sin ser un fondo que estén enfocados en la industria. Si yo estoy y ya levanté un poco de capital de mis friends, families o fools, ahora voy a ir a donde, ok, tengo un poco de momentum capital y tengo bastante tracción. Ojo aquí, muy difícil que alguien invierta. Siempre hay que tener una especie de insight, una especie de validación, así sea, pude validar que esto es un problema, validar que tengo una solución. Si tienes eso, ya es diferente y es más fácil hablar con un ángel y decir, oye, yo llevo 20 años en esta industria, me encanta lo que hacen, yo pienso que esto tiene potencial, voy a apoyarte. Eso es un proceso que hay que repetir con muchos ángeles que te den credibilidad y que te van a empezar a abrir puertas. Te van a conectar con otros founders, con otros ángeles, te van a conectar con fondos y cuando ya empieza el proceso que ya estamos acostumbrados a leer en Forbes o a leer en revistas, Sierra, Presemilla, liderada por Kasek o por Monashis, eso nunca pasa de yo le mandé a Monashis, les pareció chévere, invirtieron. No, eso es un proceso que se llama Momentum Capital y para llegar a cerrar capital hay que venir con buen Momentum Capital y hay que venir con credibilidad de ángeles. Entonces, es Súper, así como lo compartí. súper, súper momentum capital, entonces. Y es súper importante, ¿no? Hablar de estos términos que, pues, por lo general la revista solo te dice, consiguió, levantó la presemilla, es como tú lo dices. Bueno, una vez que ya tenemos ese momentum, ¿no es cierto? Y por ahí ya tenemos un poco de capital y sabemos en qué vamos a invertir. A mí por lo general, y he visto muchos emprendedores que fallan en las finanzas con ese capital. Y a mí me gusta mucho hablar del tema financiero porque casi nadie dice, no, yo pues me equivoqué en el manejo de mi dinero, yo quebré mi primer compañía porque no pude manejar las finanzas. Y creo que es un buen tema para hablarlo ahora, ¿no? Ya tienes capital, estás presemilla, estás acelerándote. ¿Qué es el siguiente paso en el tema financiero y en los temas que tú nos quieras contar, ¿no? Como para tener en cuenta. Bueno, digamos que ya una vez tengamos ese momentum, básicamente desde generar ese momentum hasta cerrar la ronda presemilla puede pasar fácilmente 8 meses a un año o 6 meses, dependiendo de la capacidad del founder de fundraising. Fundraising es un trabajo de tiempo completo. Digamos que es muy importante que el CEO o el founder que vaya a dedicarse a eso no haga nada más y confiar en el equipo y en el resto de personas que puedan operar el negocio, porque fundraising es un trabajo de tiempo completo y más en este mercado. Una vez captures el capital, exitosamente levantas tu presemilla de $500,000, que es la que todo el mundo sueña, estás listo para operar, ser demasiado frugales con ese dinero. O sea, ya de entrada, cuando uno levanta Venture Capital, uno tiene que hacer unas buenas proyecciones de cuál es el runway. Y hoy en día lo que se recomienda es al menos asegurar un runway de 2 años. Cuando antes hablábamos de un año, antes incluso se hablaba de 6 meses. ¿Y Sí. qué pasa en 6 meses y vuelves y sales a hacer fundraising? No, prepárate para 2 años y sé muy frugal. Y nosotros en Pigma tenemos una regla que solo contratamos cuando duele. Si no duele, no contratamos. Chévere contar con talento humano, chévere traer más gente al equipo, pero traer gente al equipo nos cuesta un montón, no solo de dinero, sino de tiempo, enfoque, el onboarding, capacitarlo, hacernos que entre en la cultura. Entonces, nuestra regla número 1 es contrata cuando duela. Casi que ese concepto de product market fit es voy a contratar cuando me lo demande, básicamente, que el negocio. Entonces, para mí esos son los tips claros. Tengan un runway de 2 años o mínimo de 1 año y medio.
sean frugales y contraten solo cuando sea necesario. Otra cosa, para adquisición de usuarios. No sé quién nos vendió, quién nos habrá vendido esta idea de que la manera de adquirir usuarios es paga. Y todos queremos levantar capital para meterle los 200.000, la mitad de la ronda, a Facebook o a Instagram o Google. Canales de adquisición de usuarios pagos son buenos. Claro que te dan un push, pero eso es artificial. O sea, al final del día, tú tienes que tener canales de adquisición orgánicos que sean sostenibles, porque en el momento en que tú dependas de adquirir un usuario por pagarle a Facebook, en ese momento te estás poniendo en una situación donde siempre vas a depender de capital para poder crecer tu base de usuarios o la demanda de tu producto. Entonces, ser muy inteligentes de cómo utilizar este dinero, gastarlo en lo que es adecuado y cuando sea adecuado. Entonces, sería como el tip que les dejo. Súper, yo voy a complementar un poco esa idea con una experiencia personal en una startup. Hicimos lo que tú decías, ¿no? Metimos $200,000 en redes sociales y pues el tema era complacer a los inversionistas en ese crecimiento exponencial. Y pues claramente esto es un error, ¿no? Y aquí un tema para los emprendedores es, si planeas el estado financiero o tus finanzas para 2 años, vas a poder sembrar y cosechar con tiempo. Ya el contenido orgánico y el tracking orgánico demora más. Claro que el push es necesario para acelerar un poco, ¿no? Pero también es importante, digamos, y esto a mí me pasa mucho con Growth Hacking, es hay que ser claros con los tiempos. Una estrategia de growth hacking va a tomar 1 mes, 2 meses en dar resultados, en probarse, en ser escalable. Y una campaña de Facebook, por lo general, si la haces bien, en 7 días vas a tener resultados. Entonces, creo que también es importante hablar de ese balance entre qué cuerda jalas y qué tiras para poder avanzar, ¿no? Y esos efectos de dependencia y codependencia de medios, pues puede ser peligrosa en el largo plazo, porque te vas a quedar sin dinero y las plataformas te van a seguir cobrando vivo o muerto, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Muchas gracias por estos temas. Creo que hasta aquí voy a hacer como yo la entrevista y ahora tengo bastantes preguntas que me gustaría conversar porque de eso un poco también se trataba esta charla. Y en la sección de preguntas vamos a ir desde A ver, Solange desde Argentina nos pregunta, ¿qué industrias o sobre qué tendencias notas que son las más plausibles hoy de recibir inversión? Muy buena pregunta. Eh, Voy a dar dos industrias donde he visto que hay mucho venture capital últimamente, pero pienso que va a cambiar. Que es el fintech. O sea, piénsenlo así. Va a haber venture capital donde hayan oportunidades grandes de mercado. Fintech, hay demasiada gente en la región que todavía no tiene acceso a productos y servicios financieros. Entonces, por eso es que hay tanto fintech que está siendo fondeado. La segunda es PropTech, que es Property Technology, o pues, estamos hablando de bienes raíces o este tipo de cosas. Hay mucha gente hay demasiada burocracia en rentar un apartamento, comprar un apartamento, ahorrar para comprar. Entonces también hay mucho fondeo en las startups que alivien este problema o que solucionen este problema. Todo lo que tenga que ver con Future of Work, básicamente todo lo que facilite trabajo remoto, todo lo que facilite contratar talento global. Por ejemplo, OnTop, que es una gran empresa que fue a Y Combinator colombianos, ellos entraron en un momento perfecto cuando el boom el global se estaba dando. Todo lo que prepara a las empresas para estar listas para el Future of Work va a ser fondeado. Y hay una tendencia que yo podría apostar que va a ser la siguiente. En Europa hay muchísimo investment en climate tech y todo lo que tenga que ver con sustainability. Yo pienso que esto no ha llegado a la TAM y pienso que es la siguiente industria que va a llegar con fuerza. Entonces, está eso. Los invito a que lean. Latitude hizo un reporte brutal con tendencias. Los invito a que vean, ahí hay unas industrias y unos datos súper interesantes
pero son básicamente esos que mencionar. Genial, muchas gracias. Yo justo aquí a la mano el tema de Latitude, lo voy a dejar en el chat para los que no han leído. Y sí, es un tema, o sea, está muy bien hecho, ¿no? Y el futuro es bastante claro. Viajar visitando los países de Latinoamérica como en un road trip. Y te puedo decir, esto que es de sostenibilidad que tienes, yo la puedo ver. Puedo ver en el mercado, la puedo ver en energías renovables, energía renovable, tienen paneles solares, Chile también. O sea, es una cosa impresionante que nadie ve porque no pasas por el desierto, pero está ahí, ¿no? Y está ahí lista para ser explotada. Entonces, yo súper de acuerdo con las tendencias que acabas de dar y creo que ese es el futuro, ¿no? El futuro más cercano y nuevo va a ser el Sustainability in Environmental Tech. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste en tu primera respuesta y es la fintech. Y lo que te preguntan es, ¿qué pasa con el levantamiento de capital y MVPs en startups que operan dentro del mercado regulado de los seguros? ¿Se puede empezar con un MVP de una landing page y un product demo video para encontrar interés del mercado? Similar como los hacen los proyectos de cripto, dice Galo Borja. Un caso es Sofía en México, que necesitaba un capital semilla alto para cumplir las regulaciones de la industria sin lanzar un MVP tradicional. Un poco es, los MVPs por lo general se han pensado como landing pages, o esa es la historia también, ¿no? De los emprendedores. ¿Qué pasa si el MVP es en video y un product demo en video? Me encanta esta pregunta, es una grandísima pregunta. Como decía, hay industrias más complejas donde los marcos regulatorios son más. Entonces, aquí me gustaría dibujar una línea muy clara entre lo que es un MVP y lo que es un. Entonces, cuando hacemos cosas como un video o un landing page, esto es mucho más cercano a un prototipo. Un prototipo busca comunicar valor y tú por medio de la comunicación de valor recibes feedback, recibes data y ya con esa data tú determinas el desirability del negocio, el viability, el feasibility del negocio. Ahora, un MVP tiene que dar valor y tiene que poder solucionar o aliviar parcialmente un problema. Entonces, esa pregunta que me hacían de si es la forma adecuada, yo pienso que sí. De hecho, yo les recomiendo a todos los founders que lancen un prototipo primero. Un prototipo se puede construir en un día. Yo puedo hacer un video y un landing page en unas horas, pero construir un producto, así sea mínimo viable, que pueda solucionar o aliviar un problema, quizás me tome semanas o meses. Y si es en un marco regulatorio estricto, olvídalo. O sea, voy a necesitar demasiada atracción. Entonces, lo que hizo ese equipo me pareció muy inteligente. Recolecta suficientes datas e insights para ir y decir con confianza, oigan, esto es un mercado increíble, esta propuesta que diseñamos es atractiva, tenemos tanta gente esperando por esto, y ahí en casos puntuales puede ser inteligente hacer eso, luego hacer un MVP o un piloto pequeño con capital si se necesita o sin capital. Digamos, hay muchos gobiernos que están lanzando open boxes o están lanzando, lo llaman sandboxes, donde uno puede experimentar productos fintech y de insurance o de seguros. Entonces, ver qué me funciona, pero genial empezar por un prototipo y luego ir a construir un MVP. Genial, genial. Y esto también es un poco el paradigma, ¿no? El paradigma de necesitas la landing, necesitas el formulario, necesitas tener todo esto armado. Y pues a veces no necesitas tener todo, ¿no? Es importante testear con el menor recurso posible de la forma más rápida. Y pues esa es como la clave. La siguiente pregunta es de Carlos Valencia. Nos dice, ¿qué pasa con las incubadoras? No veo mucho de esto. ¿Y qué pasa? Y pasa que ahí se encuentran muchos emprendedores con grandes y para ellos no hay programas. Tú hablabas de las incubadoras a un inicio, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, pues es algo que vemos en la región. No vemos muchas incubadoras. Se ve Venture Builders, que son como estas empresas que buscan founders, pero ellos tienen las ideas. Entonces es para construir. Creo que te muteaste, Andrés. Oh, José, ¿me escuchas? Ahí, ¿Me escuchas? Sí, yo no sí, te ahí te escucho. escucho. Ahí te escucho, ahí Ah, estamos. bueno, Ya volvimos. ya, perfecto, ya te escucho. Eh, Vemos que es un mercado que está muy solo, tenemos la ilusión de poder ayudar a founders en etapa temprana, es algo en lo que estamos trabajando. No veo un programa o un sitio en cual mandar a los founders, entonces los voy a mandar a sitios como Startup Grind, una gran comunidad. Yo pienso que parte de incubar es construir ese network, recibir ese early feedback de peers, contarle a otra gente como, oye, tengo esta idea, ¿cómo te suena? Entonces, yo pienso que estas son las incubadoras que tenemos en Latinoamérica, estos espacios, estas comunidades. De pronto ir a Latitude, que es un buen fellowship. Hay otro buen fellowship que se llama Makers, de Andrés Bilbao en Colombia. Entonces, estos espacios son buenos, no son incubadoras, pero es un gran primer paso. Entonces, yo pienso que ahí puedes como que solucionar ese problema. Genial. Tengo otra que es relacionada igual. ¿Ustedes en Pigma aceleran a proyectos en etapa de idea? Adrián, no los aceleramos. Ahora, algo que estamos haciendo en Pigma es que lanzamos unos bootcamps educacionales y hay un bootcamp de validación de ideas. Entonces, en ese bootcamp le enseñamos a la gente cómo validar ideas y le enseñamos a la gente que tiene ideas en etapa temprana cómo construir un startup. Entonces, si les interesa, pueden ir a pigma.co/bootcamps y ahí ven el bootcamp de validación. Entonces, no, en el programa de aceleración no aceptamos gente preidea, perdón, preproducto o preidea. Esa gente preferimos educarlas con nuestros bootcamps, que es un poquito más educacional. Entonces, bueno, si ayudamos a gente con solo ideas, entonces es en pigma.com/bootcamps. Súper. La siguiente pregunta es de Anthony y él está creando una startup de comercio exterior. Y lo que hacen es ayudar a los usuarios a conocer el comportamiento de los productos que se importan o exportan para que tomen mejores decisiones, ¿no? Y lo que él dice que hay venture capitals que son para fintech o para edtech, pero no conocen muchos para comercio exterior. Y si tú le puedes recomendar alguno o como comentarnos del tema. Sí, pues ahorita hay muchos fondos que están entrando y que están siendo, o sea, creados. Y la mayoría de fondos, o sea, ya de entrada un fondo debe tener una tesis de inversión clara y por eso es que la mayoría de fondos eligen una tesis que sea como fintech o proptech, porque pues la gente que le da el dinero a los fondos saben que son las industrias que están creciendo, ¿no? Pero eso no significa que no hagan inversiones por ahí en diferentes industrias. Nosotros hemos trabajado con Bridge Latam, que es mexicano. Ellos son muy friendly en temas de industrias, entonces de pronto están abiertos a fondear, pero yo creo que casi que cualquier fondo está dispuesto a invertir en una startup que se salga un poquito de la tesis de inversión. Estoy casi seguro que todos lo harían si ven una buena oportunidad. Al final del día, el fondo quiere rendimiento, pues en el Venture Capital que fue invertido, y pues por obligación tienen que tener una tesis que diga, invierto en EdTech, invierto en FinTech. En la TAM he visto que son muy flexibles, entonces rara vez veo un fondo que diga, no me gusta esta oportunidad para nada, no tengo nada que ver. En el peor de los casos te va a referir a otro fondo o a algún ángel o a alguien que te pueda ayudar. Ya, tengo la última pregunta de Ricardo, que es parte del equipo de Startup Grind, y te pregunta si es que debes tener comprobado ventas o validan solo el deck.
para entrar a Figma? No, para entrar a Pigma, digamos que validado, más allá de la validación del deck, o sea, vemos tres cosas. Un mercado grande que se pueda abarcar, ojalá bueno, en la región de Latinoamérica, tiene que ser un problema tangible de la región. Un equipo experto, un equipo que entienda la industria en la que está construyendo. Si estoy construyendo una fintech, pues ojalá tenga experiencia en banking o en otra fintech o al menos en algo relacionado. O sea, hay que ver el expertise del equipo. Y por último, tracción. Y nosotros en Pigma consideramos que tracción puede ser ventas, usuarios o en casos específicos, research o un insight muy importante que no tenga otro equipo. Si viene un equipo que llegó a un insight, llegó a un breakthrough importante que el resto no ha llegado, lo consideramos y lo vemos con buenos ojos, pero preferimos equipos que ya hayan vendido porque son los que en verdad podemos ayudar. Ya tratamos de ayudar a equipos más temprano y por más ganas que le echemos, no estaban en la etapa adecuada. Entonces, a veces a mí me duele decirle que no a alguien porque yo quiero ayudar a todo el mundo y en Pigma queremos ayudar a todos los emprendedores, pero hemos entendido que hay que entrar a ayudar en la etapa adecuada y hemos forzado en ocasiones a equipos más tempranos y nos hemos dado cuenta que no ha sido exitoso el resultado. Entonces, eso es lo que vemos en Pigma. Súper, y pues yo quiero terminar con dos preguntas, ¿no? Súper, súper prácticas. ¿Qué tres cosas tú pondrías o no deben faltar en un pitch o en un deck? Tres cosas que tienen que tener. Tres cosas clarísimas es cuál es el problema que estás solucionando, cuál es la solución que tienes y el modelo de negocio y tamaño de mercado. O sea, si me mandaran un pitch con solo estas tres cosas, yo podría definir, ok, esto es una gran oportunidad o no. Si me dejaras incluir una cuarta, diría que el equipo. Ok, justo nos decía Juan Diego también que el equipo. Y la otra, y esta ya es mucho más personal y porque podremos seguir aquí toda la tarde, es en Startup Grind nos gusta preguntarles a los esta pregunta estaba fuera del guión y casi nunca le decimos a los entrevistados, pero ¿cuál crees tú que va a ser tu legado? ¿O cuál crees tú que sea tu legado eh, en esta vida? Wow, es una gran pregunta, José. Es una grandísima Sí, pregunta. A ver, yo estoy convencido que Pigma es la empresa más importante que se puede construir en Latinoamérica y esa es la convicción que tenemos en el equipo. O sea, nuestro legado es crear una fábrica de educación de cómo emprender, cómo crear innovación para poder solucionar problemas en nuestra región. Ese es mi legado. Mi legado es poder dejar esa fábrica, esa infraestructura a nivel educativo y comunitario que la gente pueda construir con confianza e innovar y solucionar problemas sin confianza para darle una vuelta a la cara que tenemos de Latinoamérica. Latinoamérica es la región más increíble, con la gente más talentosa, con más ganas y sufrimos de los problemas más como enfurecedores de sufrir, como es el contexto político, económico, y mi legado va a ser poder contribuir a que le cambiemos la cara a Latinoamérica. genial. Muchas gracias, Andrés. Muy inspiradora la charla contigo, tu respuesta y gracias por compartir de esta forma tan abierta y, digamos colaborativa el conocimiento, ¿no? Yo creo que vamos a ayudar a muchos emprendedores con esta charla. La misma fue grabada, fue vista en 5 países, estuvimos con 21 personas conectadas y pues estará disponible en el YouTube de Startup Grind Global también para que todos lo puedan volver a ver. Eso es de mi parte. Te voy a dejar a ti que te despidas y que pues cierres si quieres dar un mensaje de cierre. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Listo. José y el equipo de Startup Grind, una vez más, darle las gracias por este espacio. Respeto demasiado el trabajo que hacen
a nivel de comunidad, de poder educar a la gente, conectar los puntos. Sigan haciendo esto, es necesario. Para todos los founders que están viendo esto, no se rindan. Emprender es lo más difícil que podemos hacer. Construir una startup es algo demasiado challenging. No se rindan, no se dejen ganar. Es un juego mental, es ustedes contra ustedes y es un juego que se juega todos los días. Entonces, nada, les mando mucha empatía, mucho ánimo y ojalá que podamos romperla y que sea un éxito lo que están construyendo. Un abrazo, a romperla. Chao. Chao, chao.